Son las 6 de la tarde de un viernes cualquiera. Josefa, de 82 años, viuda y natural de Murcia, se prepara para salir. En su mente aún rebotan las bolas de madera serigrafiadas a mano con los números del 1 al 90 dentro de un saco de tela. Aquellos gritos que le permitían escuchar cuál era el siguiente número ahora retumban en su cabeza, y de hecho son los que mantienen con vida aquellos recuerdos demasiado añejos como para dibujarlos con precisión en su mente. Ahora, debido a los avances, será una máquina la que reparta suerte y una voz mecánica la que cante los números. Los primeros euros vuelan rápido desde su monedero, ese que se compró en el mercado hace ya 2 jueves. Aunque el lugar de procedencia de las monedas al juego le da igual. Le es indiferente si el monedero es de Prada, Valentino o del mercado. Su único objetivo es que la pensión de Josefa desaparezca en la vorágine de gritos, números y cartones. Y por desgracia, Josefa no es la única víctima del juego. Como Josefa, hay muchas otras mujeres que comienzan a jugar al bingo por placer, nostalgia o por la desesperación propia de una vida anciana exenta de sobresaltos. De hecho, según los datos del último informe del Observatorio Nacional sobre Drogas y Adicciones, el 1,4% de la población de entre 14 y 65 años sufre de juego problemático, cuya diferencia sustancial con el juego patológico, es decir, ludopatía, reside en la capacidad de control sobre el juego. De ese 1,4% se estima que un tercio son mujeres, es decir, unas 142.000 mujeres en España sufren de este problema. Por ejemplo, en España se calcula que 260.000 mujeres consumen cannabis de forma diaria o que en el último mes han consumido cocaína alrededor de unas 100.000 mujeres. Por lo tanto, podemos afirmar que hay más mujeres en España que están en la senda para desarrollar un problema con el juego que mujeres que tengan un problema con la cocaína. La senda para lograr la infame meta del juego patológico tiene su punto de partida, por ejemplo, un viernes a las 6 de la tarde. Cuando una persona, en este caso Josefa, se plantea la idea de ir a probar suerte al bingo. Si va, pierde dinero y no vuelve a jugar nunca más, será simplemente una experiencia vital. Pero si Josefa va, pierde dinero y a la próxima semana visita otra vez el bingo, dará el primer paso de esta senda. El juego, al igual que cualquier otra adicción, genera placer. Bueno, pues el proceso de creación de una adicción tiene que ver fundamentalmente con el placer. Todas las conductas que garantizan la supervivencia de la especie y del individuo están seguidas y llamadas a repetirse con una descarga o con una liberación de dopamina que nos hace sentir una sensación placentera. Bueno, pues cualquier sustancia o conducta que produzca una liberación de dopamina está llamada igualmente a repetirse. El cerebro la codifica como algo a repetir y algo importante para la supervivencia de la especie. Los factores que se relacionan de forma directa con el desarrollo de una adicción son variados, pero entre ellos destacan la predisposición genética o la edad de inicio. Uno de ellos es la vulnerabilidad biológica a esa sustancia o esa conducta. Las personas que trabajamos en adicciones oímos frecuentemente como nuestros pacientes relatan que hay casos de adicciones en su familia, es decir, que hay como una predisposición genética a desarrollar una adicción, sea al alcohol, a la cocaína, al juego o a cualquier sustancia o conducta adictiva. Otro de los factores tiene que ver con la edad de inicio. El cerebro es una estructura que no madura hasta los 20-25 años y todos los impactos que reciba antes de esa maduración hacen que sea más adictiva. La opinión pública respecto a la ludopatía femenina es sencillamente inexistente. Es silencio. Un silencio cómplice que hace que las mujeres continúen acudiendo a bingos y dinamiten sus ingresos en una actividad que puede ser más cara de lo que nos imaginamos. Normalmente en una tarde que se abre allí, pues una persona se puede dejar entre 70 y 100 euros, más o menos, el día. El día me refiero a la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 1 o 2 de la mañana. Unos 100 euros más o menos por persona. Haciendo unos cálculos rápidos se pueden extraer conclusiones muy duras. Si una mujer gasta de media entre 70 y 100 euros, el término medio es de 85 euros. Un bingo como el de Rafael abre solo 2 días durante el fin de semana. Por lo tanto, un cliente suyo se gastará 170 euros a la semana.
Si entendemos que un mes tiene 4 semanas, esto hace un gasto en juego de 680 euros. Suponiendo que durante esas 8 tardes le toca un bingo cada tarde, estaría ganando 160 euros, dado que el premio por cantar bingos son 20 euros. Esto dejaría en el cliente un déficit de 520 euros. Según el último informe de la Seguridad Social, la pensión media en la región de Murcia es de 1.059 euros. Por lo tanto, si un cliente está dejando de ver 520 euros cada mes, se estaría gastando un 49% de la pensión en el juego, la mitad de los ingresos mensuales de una persona mayor dedicados al juego. Con estos datos de gastos se entiende mejor que haya personas que tengan miedo a comunicar su problema con la gente de su entorno. Y es que según un estudio de 2005 de la Universidad del País Vasco, las mujeres constituyen el 30% de la población ludópata en España, pero en las clínicas se estima que son entre un 10 y un 15% el porcentaje de pacientes mujeres. Aunque las mujeres constituyen solo una tercera parte de las personas ludópatas en España, la realidad es que cuando entras a una sala de bingo, el panorama es bien diferente. El porcentaje de las personas que vienen aquí a la sala, el 90% son mujeres. Y el poco aforo que hay de hombres, pues suelen ser, en la mayoría de los casos, los maridos de algunas de estas señoras. Pues en mi experiencia, mis clientes normalmente son femeninas, o sea, son mujeres mayores. La gran mayoría, un 80%, diría, y un 20% hombres. La adicción, según un informe desarrollado en el 2012 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de México, es una enfermedad que altera el funcionamiento cerebral y que impide la correcta toma de decisiones, que debilita el control de impulsos y potencia las respuestas automáticas, especialmente las relacionadas con el consumo de sustancias u otras conductas adictivas. Aunque a un nivel menos académico, la psicóloga María Dolores Oñate lo explica así. Hablamos de una adicción cuando la persona ve mermada o ve afectada varias de las áreas de su vida, es decir, el área económica, el área académica o laboral, el área económica, el área sentimental, ¿no? Porque produce muchas veces discusiones y problemas familiares, pero básicamente cuando hablamos de sustancias es cuando se ha producido una tolerancia a la sustancia, es decir, cada vez necesitamos más sustancia para obtener el mismo efecto. Cuando hay un pensamiento obsesivo con el deseo de consumo y cuando se produce un síndrome de abstinencia, es decir, cuando una persona experimenta malestar si no consume la sustancia. Esos digamos que serían los criterios para diagnosticar una adicción. En cuanto a los síntomas que pueden sufrir las personas con juego patológico, en el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, aparecen los episodios maníacos, los trastornos relacionados con la personalidad o la enfermedad de Parkinson, aunque estos síntomas suelen aparecer en menor medida. Según la doctora María Dolores Oñate, uno de los más comunes es el síndrome de abstinencia. Una adicción tiene efectivamente un componente físico de abstinencia de los síntomas propios del síndrome de abstinencia de una sustancia. Cuando el cerebro se adapta a recibir una sustancia de forma continua, pues cuando deja de recibirla, de alguna forma se queja, ¿no? Es decir, que se ha producido una adaptación a la sustancia y cuando hacemos una retirada, por ejemplo, se ve muy bien con el alcohol. Cuando una persona alcohólica deja de beber, experimenta una serie de síntomas desagradables, incluso a veces peligrosos en el caso del alcohol. Y luego hay otro factor que es el psicológico, que es cuando la persona realmente necesita, para encontrarse bien psicológicamente, volver a consumir la sustancia y se vuelve irritable, obsesivo, si no la consume. Aunque es difícil controlar a una persona con estos síntomas, María Dolores Oñate explica que el apoyo de la familia es imprescindible para ayudar a la persona. Así que son los familiares los que deben de, en primer lugar, mostrarse comprensivos, porque una adicción, en el momento en que esa adicción ya no es algo voluntario, es decir, no es algo que la persona haga de forma voluntaria,
Y en segundo lugar, pues buscar ayuda profesional, porque realmente es fundamental. Aunque hay personas que consiguen dejar una adicción de forma individual y de forma, pero realmente el apoyo psicológico es importante, incluso a la hora de hacer un buen apoyo familiar, un buen entendimiento y manejar en la persona sentimientos de culpa, sentimientos de fracaso, ayudarla a llevar todo ese proceso que surge cuando la persona es consciente de que tiene una adicción y decide dejarlo. Mirando al futuro nos encontramos frente a una dura realidad. El bingo seguirá siendo un negocio rentable para sus gerentes, o al menos eso indican sus datos. En el último trimestre el bingo creció un 5,54% con un GGR de 3,54 millones de euros. El GGR es el bruto de recaudaciones del operador, es decir, el dinero que se quedan los gerentes. Si comparamos con el mismo trimestre de años anteriores, podemos ver que este indicador ha crecido de manera incesante. Por ejemplo, en el mismo trimestre de 2017, el GGR era de 2,83 millones de euros. Es decir, ha experimentado un incremento del 25% en tan solo 6 años. De hecho, estos datos no hacen más que confirmar una realidad que los que conocen el bingo saben muy bien. Yo por mi experiencia estos 4 años creo que se va a mantener el consumo del juego en esta edad porque, ya te digo, durante todo este tiempo no he visto que haya decaído en ningún momento, excepto los meses de vacaciones de verano, que son un poquito más flojos. El resto del año la gente sigue viniendo. El juego en la sociedad española sigue siendo un lastre por eliminar. Un lastre que hace que personas como Josefa, y ya no solo como Josefa, sino también como Antonia, María, Remedios y muchas de nuestras abuelas y personas mayores, agoten sus ingresos en un entretenimiento que solo aporta pequeñas dosis de dopamina, que en realidad son como las migas de pan del cuento de Hansel y Gretel. Cuantas más tienes, más quieres, y el resultado, al igual que en el cuento de los hermanos Grimm, acaba en tragedia.